Buenos días, continuamos con esta segunda edición del Summit Energy Oil and Gas de Forbes. Como ustedes han escuchado recientemente en la presentación, estamos con esta mesa donde vamos a intentar abordar los desafíos de la transición energética. Walter, Martín, Javier, muchas gracias por el tiempo que nos puedan dedicar, por esta presencia. Y es importante analizar esto de la transición energética en un momento que estamos cumpliendo justo 5 años de la Ley de Promoción de las Energías Renovables, que dio lugar a una etapa bastante exitosa para el sector, pero que en este momento se abre una nueva perspectiva, a un nuevo gobierno que estamos esperando todos, me parece, en el sector, algunas definiciones más puntuales. Y Martín, ya para arrancar con el tema que nos convoca, quería consultarte desde AES Argentina, ¿cómo están analizando esta etapa de transición energética, pero también de transición entre un modelo y otro? Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Ignacio. Y un saludo a mis dos colegas del panel, a quien estimo mucho. Desde la empresa AES estamos enfocados durante este año en lo que ya fue la finalización de la construcción de los 2 parques eólicos, uno de ellos construidos en la provincia de Buenos Aires y otro en la provincia de Neuquén. Estuvimos prácticamente todo el año enfocados en este trabajo, entendiendo que la construcción de estos 2 parques eólicos es el comienzo de una transición dentro de nuestra empresa y también es parte de la transición que el país debe vivir o que el sector debe vivir en el sector eléctrico. En ese sentido, como vos bien dijiste, hace unos años atrás, unos 5 años atrás, se estableció y se pasó una ley que de alguna manera obliga a los demandantes de energía eléctrica a tener parte de su demanda proveniente de fuentes de energías limpias. Y en ese sentido el país ha avanzado bastante en estos últimos años en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la construcción de tanto parques eólicos como parques solares, como también algunos proyectos de almacenamiento. En ese sentido, la compañía ha sido de alguna manera protagonista de este cambio, está siendo protagonista de este cambio con lo que te comentaba recién, con la construcción de estos 2 parques eólicos, con la construcción de un proyecto de almacenamientos de baterías en nuestra central de San Nicolás para hacer regulación primaria de frecuencia. Y entendemos que más allá de la transición entre un gobierno y otro, toda esta transformación tiene que ser apoyada desde el sector público, desde el sector privado, porque desde mi punto de vista, este país es uno de los países con mayor potencial del mundo y esa potencialidad tiene que ser aprovechada, más allá de la ley, ¿no? Como vos bien dijiste, existe una ley, pero también existe una potencialidad que tiene que ser aprovechada sin ninguna duda. Eso no solo, ese aprovechamiento de la potencialidad de las fuentes que este país tiene, no solo va a llevar al cumplimiento de la ley, sino que también va a llevar, desde mi punto de vista, a una reducción en el costo de generación de energía eléctrica, lo cual de alguna manera viene a dar una solución a la discusión que está presente en el país desde hace muchísimos años, que tiene que ver justamente con la tarifa, ¿no? Y en ese sentido nosotros creemos que la mejor forma de hacer que la discusión de la tarifa se allane y de tener una tarifa que represente un costo eficiente del sistema es incentivar a la inversión en proyectos de fuentes limpias, renovables y eficientes, que no es más que lograr lo que te comentaba recién, no es más que lograr
el aprovechamiento de la potencialidad enorme que tiene este país. Sí, entiendo eso y me sirve de vínculo también para lo que le quería consultar a Walter. Hablabas recién, Martín, de esta necesidad de incentivar la inversión. Pero Walter, lo hemos charlado hace no mucho tiempo. ¿De qué manera se puede recrear las condiciones de financiamiento en este momento con esta macroeconomía tan compleja? Luego de una etapa donde había sido, como dijimos al comienzo, exitosa, con casi 7.000 millones de dólares de inversión o comprometidos, ¿no? Para ser más exactos. ¿De qué manera se recrean las condiciones, Walter? Buenos días a todos, Ignacio. Gracias a Forbes y a mis colegas acá presentes. Gracias a todos aquellos que nos están escuchando. A ver, permíteme que te haga una pequeña corrección. ¿Cómo recrear las condiciones de financiamiento en este momento? Me parece que es un desafío casi imposible. Creo que para justamente lograr lo que antes anunciaba Martín como parte esencial de la penetración de las energías renovables dentro de la matriz energética argentina, tenemos que hacer que estas sean competitivas. Y para que estas sean competitivas, más allá del factor tecnológico, más allá justamente de la capacidad de producción que pueden tener nuestros parques eólicos o solares por la irradiación, por los vientos, por la calidad intrínseca de ese recurso, no hay duda que en este sector, que es un sector de capital intensivo, si no tenés condiciones de financiamiento que te permitan no solo acceder al financiamiento, sino a conseguirlo a un costo adecuado, seguramente si no lo lográs vas a estar hipotecando el futuro de ese desarrollo que permita terminar con el debate sobre la competitividad de estas energías. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que en el momento actual, por eso cuando planteabas momentos, yo estaba automáticamente asociando a momento y competitividad. Creo que antes de salir a buscar financiamiento necesitamos como sector, necesitamos como industria, necesitamos como inversores, que somos fuertes inversores en el último proceso de renovar, que se estabilicen las condiciones macroeconómicas, que demos señales como país que estamos en condiciones de honrar nuestros compromisos y una vez resuelto ese proceso, seguramente las condiciones para volver a un financiamiento sano de largo plazo, capaz justamente de generar mayores posibilidades de trabajo interno y de concreción de este objetivo más allá del que marca la ley, se van a dar. Creo que salir a buscar hoy financiamiento, el que lo pueda conseguir, sobre todo considerando la situación actual de Argentina, va a ser muy alto y no le va a servir a la industria, por lo cual creo que debemos colaborar con el país generando las situaciones de estabilidad que se están requiriendo. Y bueno, desde el trabajo que realizamos, desde cumplir justamente con los compromisos asumidos y empezar a generar energía eléctrica de fuentes renovables masivamente como lo estamos haciendo, me parece que las primeras señales están dadas. Es necesario que del lado de Camesa, que del lado del Estado argentino, se respeten los contratos. Creo que esa es la primera señal que se debería dar para garantizar la continuidad del plan de inversiones que requiere la penetración de energías renovables en el país. Bien. Javier, Siemens Energy acaba de tener su spin-off, su nacimiento como tal, pero a pesar de eso tiene una muy amplia experiencia en lo que es empujar la frontera de la innovación. Y te quería consultar, ¿cómo ves a la Argentina en esta etapa de transición energética hacia la electrificación basada en la descarbonización y la digitalización? Si nos podés contextualizar un poquito este momento para el país. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Ignacio, por la invitación también. Y bueno, antes que nada, un abrazo virtual a Walter y a Martín también. Y yendo un poco a la pregunta y dando un poco de contexto, como bien decías, Siemens Energy acaba de hacer un spin-off y una salida a bolsa en Frankfurt.
Y básicamente la decisión estratégica de por qué hacer esto es justamente para tener una empresa totalmente focalizada en el sector de energía. Y si tengo que describir la estrategia global en 2 palabras, es descarbonización y digitalización. Ahí es donde estamos viendo la tendencia global y que en Argentina tenemos enormes oportunidades ahí también. Un poco de marco, hoy vemos que a nivel mundial todavía hay 850, 900 millones de personas sin acceso a electricidad. Por otro lado, los pronósticos de crecimiento de demanda de energía, proyecciones hacia el año 2040, por ejemplo, indican que va a crecer en un 25%. Y si uno mira el porcentaje de lo que es la energía eléctrica, todavía sobreproporcionalmente, porque se va a dar un proceso de mayor electrificación como pilar de la sociedad. Y por otro lado está el tema del trilema energético, es decir, que la energía sea sostenible, sea asequible, sea confiable, y hoy, considerando el cambio climático, tenemos que lograr los objetivos de bajar los efectos de los gases y bajar a 1,2 grados la temperatura promedio del planeta por sobre la era preindustrial, y hoy no lo estaríamos logrando. Por eso, de nuevo, Siemens Energy se enfoca en lo que es la decarbonización y la digitalización, con foco en estos 3 temas del trilema. Yendo a la Argentina, coincido totalmente con lo que comentaba Martín, lo que comentaba Walter. Nosotros tenemos un recurso renovable espectacular. Si lo mirás en términos de factor de planta, de factor de generación, tenemos el mejor viento del mundo, lo mismo la radiación solar en el noroeste del país. Entonces hay una oportunidad de avanzar en la penetración de renovables muy grande. Esto va a ser un proceso paso a paso, no se va a dar de la noche a la mañana. Entonces estamos viendo que en la medida que la penetración de renovables vaya tomando cada vez más participación, se va a seguir utilizando como combustible o como hidrocarburo de transición el tema del gas natural. Si uno ve el gas natural hoy, la huella de carbono que genera es mucho menos de la mitad de lo que puede generar una central de carbón. Entonces nuestra innovación está apuntada a todo lo que es energías renovables por un lado y a generar la mayor eficiencia en términos de gas. Hoy los ciclos combinados o los procesos de cogeneración tienen una eficiencia altísima. Y mirándolo en un mediano plazo, y también hacia ahí estamos apuntando la innovación en Siemens Energy, mayor penetración de renovables, combustibles alternativos como backup para renovables, y ya metiéndonos de lleno en el tema del hidrógeno. El hidrógeno, y sobre todo el hidrógeno verde, obviamente, lo vemos que dentro de los próximos 10 años va a haber muchísima innovación en este sentido. Ya hay muchos proyectos piloto, y hoy ya en estos proyectos piloto estamos viendo utilizaciones en fertilizantes, utilizaciones en la minería, y a mediano plazo también como combustible o como paso para un combustible sintético en la industria del transporte y en la industria de generación también. Así que por ahí vemos el proceso de innovación en lo que es la electrificación. Y obviamente en Argentina con todo el potencial que ya comentaban los colegas, ¿no? Tal cual, tal cual. Martín, hablábamos del recurso, que ya es indiscutible, hablamos de la necesidad de competitividad, y te hablo un poquito de precios, porque estamos en una etapa en la cual el precio del gas está súper competitivo. Hay que sostenerlo incluso, hay que darle algún incentivo, como está ocurriendo en estas horas, en estos días. Y la pregunta entonces que surge ahí es, ¿cómo se puede plantear ante eso la industria para hacer más atractivos los proyectos? En parte lo has respondido en tu primera presentación, tu primera participación, pero ¿cómo es el tema de la competencia con un recurso tan barato como está ahora como el gas? Ignacio, si no entiendo mal tu pregunta, vos estás consultando cómo compiten los proyectos de energías verdes con los proyectos de gas. Tal cual, ¿cómo hacer para que los proyectos de energías renovables sean atractivos en momentos en que el precio del gas está tan bajo? Bueno, a ver, en principio los proyectos de energía renovables son atractivos incluso con los precios de gas bajos, producto de lo que comentaba Walter y lo que comentaba también Javier, producto de el buen
potencial o el buen recurso que hay en el país, particularmente en lo que tiene que ver con viento y con sol, ¿sí? O sea, el buen recurso que el país tiene hace que esos proyectos sean competitivos, incluso contra proyectos de gas, incluso también cuando ese gas tiene un valor de desarrollo y de producción y de venta bajo. Pero, digamos, más allá de eso, más allá de que ya de por sí los proyectos de viento y de sol en Argentina son competitivos contra los proyectos de gas con los precios actuales, más allá de eso, yo creo que esa es una falsa antinomia, digamos. O sea, mi opinión, y creo que esto es compartido por muchos de mis colegas, es que ambas cosas se tienen que desarrollar a la vez. Porque, digamos, querer hacer competir a los proyectos renovables contra los proyectos de gas es como querer hacer competir a los proyectos eólicos contra los proyectos solares. El país tiene potencial en ambos lados de la cadena, tanto en gas como en viento, como en sol, como en hidrógeno, como también comentaba recién Javier. Y la realidad es que hay que hacer que todos los sectores desarrollen su potencial. Específicamente en lo que tiene que ver en el sector de gas, hay una oportunidad enorme y gigantesca para que el país se convierta en exportador de ese fluido, ¿sí? Si bien obviamente también hay un potencial y una posibilidad para que ese sector se desarrolle mirando el consumo interno, yo creo que la mayor potencialidad en lo que tiene que ver con desarrollo de oil and gas no convencional radica en la posibilidad de que el país se transforme en un exportador neto de esos fluidos y que de alguna manera termine generando una beta exportadora similar a la que el país ya tiene, por ejemplo, con el agro, ¿sí? Y en paralelo, tranquilamente, todos los proyectos que tengan que ver con energía eólica, energía solar, energía de almacenamiento, energía con fuente de hidrógeno y demás, puede ir desarrollándose, como te comentaba recién, en paralelo, enfocándose sí ya más en el consumo interno, tratando de eficientizar los costos del sector eléctrico para que el impacto en la tarifa final del usuario sea un impacto positivo. Redondeando, Ignacio, yo creo que, respondiendo específicamente a lo que consultaste entonces, los proyectos hoy son competitivos, o sea, no hay que hacer algo más para que los proyectos eólicos y solares y de hidrógeno sean competitivos contra el gas, e igualmente creo que pueden desarrollarse en paralelo, teniendo en cuenta que el gas debería ser enfocado hacia la exportación y todo lo que tiene que ver con energía eólica, solar y de hidrógeno debería ser enfocado a consumo interno. Sí, sin duda, comparto. La pregunta iba porque hay en el sector energético esa antinomia todavía que se está manteniendo, entonces me parecía interesante poder hacer una especie de provocación en la pregunta para poder avanzar sobre esto. Walter, hablando de incentivos a la producción, en algún momento vos comentabas que si vamos a tener que competir con vaca muerta, que sean las mismas condiciones, que si vamos a contar con algunos beneficios para el sector hidrocarburífero, que sean los mismos para el otro tipo de energía, y si no va a haber beneficios, que no sea para ninguno. ¿Puedes ampliarme un poquito qué es lo que estás observando en ese tema y cuál es la desventaja que están observando desde el sector de las renovables? A ver, Ignacio, en principio creo que esto que justamente viene de contarnos Martín apunta justamente a lo mismo, ¿no? Creo que en algún momento, tarde o temprano, tenemos que dejar competir libremente a las diferentes oportunidades de negocios que nos genera esta riqueza de recursos. Argentina se caracteriza justamente por tener potencial enorme de recursos naturales, incluyendo el viento, el sol y el gas, pero escasea de otro recurso que es el capital, ¿no? Para poder acompañar estos proyectos. Y entonces, creo que esta disputa que se da en la energía argentina tiene que ver más con esa disputa por el acceso al capital.
La causa radica, me parece, en esa disputa del acceso a capital. Las energías renovables, claramente, una vez que vos lográs llevar adelante la construcción de tu parque eólico solar o de tu planta para transformar biomasa, biogás, son justamente inversiones que una vez finalizado ese ciclo importante, después no tienen variabilidad prácticamente en lo que es su costo de producción. A diferencia del gas, que como commodity que es, está sujeto a las variables externas. Está claro que para desarrollar la industria que requiere el shale gas, los digamos, combustibles no convencionales actuales, hay que ayudar a esa industria para asegurar un mercado. En ese punto lo que creo que tenemos que plantearnos todos es que una vez hecho ese empuje, debemos entrar en un esquema de funcionamiento donde la competitividad sea la marca, el signo que impulse cada una de esas actividades. Y dejar justamente que el sector privado pueda competir en condiciones de libertad y tratar, ¿sí?, de que los diferentes estados, y cuando digo esto hablo del Estado nacional, del Estado provincial y de los estados, digamos, los municipios, reduzcan un poco ese apetito fiscal que tienen, en el cual a partir de una inversión terminamos encareciendo los costos de inversión que en definitiva después se trasladan a las tarifas. Es decir, queremos tener tarifas bajas, pero atacamos a la industria energética cargándola de impuestos que después terminan pagando todos los usuarios. Creo que lo que debería estar sucediendo y que venimos empujando desde muchos años es desarrollar realmente una política energética que establezca bases a largo plazo, primero los objetivos que tenemos como país en cuanto a producción de gas, en cuanto a generación de electricidad a través de fuentes renovables, y marcar caminos que sean claros para todos los inversores y que permitan esa libre competencia. Creo que estamos en un dilema de afrontar seriamente una política de Estado en materia energética y que se requiere valor para llevarla adelante. Por eso seguimos impulsando este diálogo con todos los sectores políticos, con todos los actores del sector de oil and gas y de energía eléctrica, para que se haga ese debate y que de una vez por todas decidamos de acá a 10, 20 años qué se quiere hacer. Recientemente participé de una charla que se dio en Chile respecto del plan que tiene Chile justamente con el tema del hidrógeno. Me dio envidia por primera vez en mi vida de no poder estar en Chile trabajando en ese proyecto, porque realmente hay un proyecto de país donde se alinearon todos detrás de convertir a Chile en una potencia en materia de hidrógeno. Me hubiera gustado que eso sucediera en la Argentina. Sí, sin duda. Ese es un tema que, pasada esta pregunta, les voy a plantear a los tres, porque creo que atraviesa a las tres empresas los proyectos y su mirada sobre el hidrógeno. Pero, Javier, te quería consultar. Estamos hablando de energías renovables, estamos hablando también de la necesidad de que esa energía renovable llegue a los grandes centros urbanos o a donde sea necesario consumir, y ahí tenemos que incorporar el tema de la transmisión eléctrica, por supuesto, el transporte. Consultarte desde la experiencia de Siemens, ¿cómo deben prepararse las redes y cuáles son los desafíos que se están presentando y se le van a presentar al sector en lo inmediato en materia de transporte? Gracias, Ignacio. Déjame agregar un pequeño comentario de la pregunta anterior, porque vos planteabas el tema renovables versus el gas, y yo quiero, por lo menos desde el punto de vista tecnológico, poner una palabra que es complementariedad. Nosotros vemos, no es uno versus el otro, sino que hay un concepto de complementariedad. Por supuesto que cuando participás en una licitación la tarifa tiene que ser competitiva, pero dado el recurso, como comentaban Martín y Walter, es súper competitivo y hay ejemplos, incluso en otros países de la región,
la tarifa es muy competitiva y más baja que el gas en algunos casos. Pero vuelvo al concepto de complementariedad. Lo que estamos viendo es que a esa mayor penetración de renovables que hablábamos hoy, los renovables tienen una característica intrínseca que es la intermitencia. Vos no podés saber a ciencia cierta cuándo sopla el viento, cuándo tenés sol, y ahí como backup, cuando tenés esa intermitencia, el gas se está viendo como tecnología de soporte o de backup, justamente cuando tengas esa intermitencia. Por eso hablo de complementariedad y no uno versus el otro. Tienen que crecer los dos de la mano, ¿no? Y yendo un poco a tu pregunta, las redes de transmisión, mi visión es que nosotros tenemos una red bastante sólida, pero dadas las inversiones en los últimos años en capacidad instalada, obviamente hacen falta refuerzos, sobre todo en lo que tiene que ver con la entrada o con el acceso a los grandes centros de consumo como pueden ser Buenos Aires. Pero la tecnología de transmisión que hoy hay disponible no en ningún momento es una barrera para la mayor penetración de renovables, e incluso si vos fueras a una penetración muchísimo más alta, que estuvieras hablando de potencias mayores a 2.000 o 3.000 megas y obviamente a distancias superiores a los 1.000 kilómetros, incluso existen tecnologías en corriente continua que permiten, obviamente con una mayor inversión, pero con esa masa crítica, esta inversión se amortiza, que permite transportar potencias a grandes distancias con muy bajas pérdidas. Así que obviamente esto debe ser un modelo de negocio, pero de ninguna manera es un impedimento para seguir generando la mayor penetración de energías renovables, y de hecho lo estamos viendo en otros países de la región. Walter comentaba Chile, es uno de los casos. Hay proyectos, por ejemplo, de corriente continua ahí también. Así que el tema de transporte no es un issue, no es un problema para la penetración de energías renovables. Bien, les había adelantado que tenía una pregunta que quería atravesarlos a los tres, porque las tres empresas tienen en su foco también en el tema, que es el hidrógeno, ya popularmente conocido como el combustible del futuro. Si me pueden comentar brevemente en cada empresa cómo están enfocando ese desarrollo y cómo ven la posibilidad y la secuencia que debería tener en la Argentina. Bueno, empiezo yo, Ignacio. Sí. Mirá, el tema del hidrógeno es un tema que ya no es de futuro, es un tema actual. Hay un estudio que indica que a nivel internacional a nivel global se espera que para el 2025 el hidrógeno como fuente de energía esté presente en más del 80% del PBI mundial. O sea, estamos hablando que es un área donde se va a ver un desarrollo espectacular, y ese desarrollo se va a ver ya en los próximos entre 4 y 5 años. Respecto de la compañía, la compañía a nivel global está presente en 17 países y en la mayoría de ellos estamos empezando a desarrollar estrategias de producción de energía basadas en el hidrógeno. Argentina no escapa de esto. Argentina es un país donde se tiene que desarrollar la industria del hidrógeno. Mirá, si yo hace unos años te planteaba el siguiente escenario. Te decía, va a haber una fuente de energía nueva que se puede generar a través de la electrólisis con energías renovables que van a terminar definiendo o produciendo, valga la redundancia, productos que van a impactar en, por ejemplo, agroquímicos para el agro, en exportaciones de energía, y en todo lo que tiene que ver con el impacto per se en la industria energética. Y todo eso va a surgir como fuente inicial del desarrollo de energías renovables. Claramente vos dirías, bueno, espectacular, Argentina tiene un potencial gigantesco en ese rubro, y la respuesta es que sí, tiene un potencial gigantesco y hay que desarrollarlo. No solamente para aprovechar ese potencial,
sino también para no quedarse afuera del tren que está arrancando en todo el planeta, ¿no? Como te dije, hay un estimado de que el hidrógeno va a ocupar una parte importante en prácticamente el 80% del PBI mundial en el 2025, no podemos quedarnos afuera de eso, porque el impacto que se va a generar desarrollando la industria del hidrógeno es un impacto que va a tener una relevancia gigantesca, no solamente en lo que tiene que ver con costos, sino también en lo que tiene que ver con la huella medioambiental. Como te decía, la compañía está comenzando a desarrollar proyectos en muchos países. Estamos avanzando muy fuertemente en Chile ya con algunos programas piloto y tenemos a la Argentina como uno de los países clave para poder llevar adelante estos proyectos. Walter, Javier, les pido por cuestión de tiempo solamente su postura para cada una de las empresas también sobre el tema. Primero, Walter, por favor. Ignacio, rápidamente. Sí, rápidamente. A ver, lo nuestro es mucho más tímido. A diferencia de ADES y de Siemens, somos una empresa local, pero nos caracterizamos siempre por tratar de estar en la vanguardia de las tecnologías, así como hemos logrado ser líderes en este mercado nuevo de las energías renovables. Consideramos que la próxima oportunidad de gran crecimiento va a pasar por el hidrógeno, y entonces nos asociamos recientemente a ITEC para participar de este estudio que junto a muchas más empresas se va a hacer para tener un proyecto global de hidrógeno Argentina, y que creemos que de ahí pueden surgir las pistas para también comenzar a incursionar de manera masiva en este sector. Somos líderes en energías renovables. Las energías renovables son un factor base para la producción de hidrógeno verde. Muchos de los parques que estamos desarrollando están en cercanías a agua, de modo tal que las condiciones para generar ese desarrollo naturalmente están ahí presentes, y creemos que tenemos una oportunidad para imaginar que de acá a 5 o 10 años el hidrógeno pueda ser el próximo vector de gran crecimiento de la compañía. Javier, ya lo has planteado en algún momento de la charla, pero bueno, el cierre es tuyo. Ok, bueno, desde Siemens, hoy al principio hablábamos, hay un spin-off y una nueva compañía que es Siemens Energy. Esta compañía tiene los pilares son generación, aplicaciones industriales, transmisión, y el cuarto pilar se llama New Energy Business. ¿Qué es New Energy Business? Hidrógeno. Es hidrógeno, la producción, como decía Martín, de hidrógeno a través de la electrólisis del agua. Ya estamos en varios proyectos, obviamente a nivel mundial, por todo lo que comentaba Martín. Lo que estamos viendo es que va a haber una etapa temprana en la cual se va a aplicar en lo que es combustibles sintéticos, en lo que es fertilizantes, en lo que es minería, y ya en una etapa un poco más madura de penetración del hidrógeno, en todo lo que tenga que ver con el sector de transporte, de todo en lo que es el transporte pesado. Pero bueno, esta carrera ya empezó. Hoy se compara en los costos el hidrógeno verde versus el hidrógeno convencional. Hoy todavía no es tan competitivo, un ratio de 1 a 3, pero está viendo que ya hay lugares, por ejemplo, en el sur de la Patagonia, donde los motores de viento son hasta ahora están empezando a ver en términos de costos. Bueno, recién ya teniendo el proyecto, sobre todo en el sur de Chile, con combustible. Bien, estamos teniendo un inconveniente justo en el cierre, me parece. Lamentablemente dejamos de escucharte y finalmente hemos perdido la señal. Bien, bueno, lamentablemente tenemos este cierre abrupto. Les agradezco muchísimo a los tres. Han quedado temas, como siempre, es muy amplio lo que se puede dialogar, pero bueno, el tiempo es limitado. Espero que se hayan sentido cómodos y les agradecemos nuevamente esta participación.